Victoria Jaramillo, la sexta testigo citada a declarar en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vean, ella no es que sea una persona importante, ella no es política ni nada de eso, es simplemente una yayita, un lagarto de estos que se la pasan rondando en el Congreso, hablando con uno, con el otro, cuchicheando, jijiji, sonrisita con este, sonrisita con aquel, para hacer amistades y que le hagan favores políticos, que le den contratos con el Estado. ¿Y qué tal así? Ella los ha conseguido, se los han dado. ¿Y de parte de quién? Del Centro Democrático. Porque esta señora sabe muy bien que quien ostenta el poder en Colombia es la derecha y sobre todo de mano del Centro Democrático. Pero entonces, vamos a ver, porque es que en el juicio hoy nos dejó unas cosas. Incluso llegó Uribe, Álvaro Uribe llegó casi al final del juicio con una cruz aquí, como es miércoles de ceniza, con una cruz aquí en la frente gigante. Prácticamente la tenía así en la cámara, que lo que se veía era la cruz. Pero bueno, todo eso fue armado, obviamente es armado para dar la apariencia, dar el aspecto de que él es un pobre abuelito que está siendo perseguido, pero no. Entonces vamos a ver cómo Vicky, porque es que a Victoria Jaramillo le dicen así, Vicky, Uribe y todos ellos, conoció a Álvaro Uribe Vélez. Gracias. Ahora dígale a la audiencia cómo conoció usted a la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez. Cuando estaba en la universidad, sentía una gran admiración por el expresidente. En ese momento era presidente de Colombia. Una admiradora de sus banderas políticas, una admiradora de lo que él representaba. Yo soy de la ciudad de Cali. En el 97 viví una tragedia familiar. Perdí a la mitad de mi familia. Cuando llegué a Bogotá, saliendo de Cali, de la violencia, empiezo a vivir olas de terror, olas fuertes. Tengo familia que tiene fincas en los llanos orientales. Yo estuve en el primer retén que hizo las FARC, liderado por Romaña, en marzo. Entonces yo, como persona, venía con una situación muy, muy sensible a la seguridad, y desde la universidad, en la SAP, siendo la universidad con otra forma de pensamiento, empecé a admirar al presidente y a seguirlo. Ahí empecé a seguir sus políticas, a seguir todo, y una gran admiración por el presidente. ¿De cuándo puedo decir que lo conocí? Yo en el 2011 empiezo a hacer asesorías a candidatos del partido de la U. Antes ya había trabajado en asesorías para una senadora del Partido Conservador. Y ya en el 2011, que asesoro al coronel Leonidas Aponte al Consejo de Bogotá, del partido de la U, empiezo a seguir más de cerca al presidente Uribe, a ir a sus eventos políticos donde él asistía a apoyar sus candidatos, y desde ese momento, o sea, tengo un contacto con él. No sé él desde cuándo me empiece a reconocer o a saber cómo me llamo o a tenerme presente, pero del 2011 yo lo conozco personalmente. Como dije, es uno de esos lagartos que se la pasan pegándosele a los políticos en un lado y en el otro. Si hay una reunión aquí, va y se les pasa allá. Si hay una reunión allá, va y llega también allá. Es de esas interesadas. Pero entonces, miren, ella terminó metido en esto de fraude procesal y que a un testigo cambiara su declaración porque fue usada como un peón. Es que este tipo de personas, siempre los políticos que son muy inteligentes, saben que ellos directamente no pueden hacer estas gestiones, no pueden hablar porque seguramente los están grabando, los están registrando o algo así, o les toman fotos en la calle que se reunieron o algo, y eso es muy problemático. Entonces cogen estos peones que son unos don nadie que nadie conoce para que hagan sus vueltas a escondidas. Vamos a ver cómo es que ella conoce al abogado de Uribe, Diego Cadena. Bueno, según ella, ¿no? ¿En qué circunstancias conocí al doctor Diego Cadenas? Al doctor Diego Cadenas lo conozco porque de las tantas ocasiones en las cuales yo visitaba el Congreso de la República, en el salón de protocolo se encontraba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y yo me acerco a él a entregarle unos documentos. De los documentos que yo me acerco a entregarle a él, es un chat donde le comento una información que llega a mi Facebook, y le digo al presidente, me llegó esta información, yo se la entrego, tenga en cuenta que esa información pues la desconozco, y se la entrego. Entonces él me dice, mira Vicky, para estos casos, yo quiero que tú conozcas al doctor Diego Cadena, y te voy a pasar el teléfono de él
pero en ese momento el presidente Uribe, el expresidente y senador, en ese momento hace una llamada, llama al doctor Diego y me lo pasa al teléfono, me lo presenta telefónicamente y ahí es donde yo conozco al doctor Diego Cadena. Gracias, señora Victoria. ¿Para cuándo es que sucede esa reunión en el Senado de la República? Yo no tengo presente la fecha, para qué momento. No la recuerdo. ¿No la recuerda? Ella, miren, noten esto, dos cosas. Primero, ella, como muchos del Centro Democrático, le dicen a Álvaro Uribe, hoy en día, 2025, todavía le dicen presidente, no le dicen expresidente, para que noten el sesgo que ella tiene, que es totalmente uribista del Centro Democrático. Dos, ella está tratando aquí de desviar cómo fue que conoció realmente al abogado Diego Cadena. Ella quiere hacer ver que fue en un momento en sus caminares en el Congreso que se topó con Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Uribe Vélez llamó a Diego Cadena y se lo presentó a ella. Qué cosa tan extraña. Yo no sabía que Uribe hacía esas cosas. Pero bueno, por qué quiere desviar ella esto? Porque ella lo que quiere desviar es que Álvaro Uribe Vélez la mandó a ella para que fuera a hablar con Diego Cadena y que Diego Cadena fuera a la cárcel a hablar con el testigo Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su declaración. Esta señora Vicky, como le dicen ellos, fue la que estuvo trayendo y llevando mensajes, todo a escondidas, obviamente. Ahora vamos a ver el preciso momento donde esta Vicky, por un error, porque ni se da cuenta, delata a Álvaro Uribe Vélez y ya deja entender que fue Álvaro Uribe Vélez quien la mandó a ella a hablar con Diego Cadena para que se comunicaran. ¿Y efectivamente se produjo esa comunicación? Sí, la secretaria lo llamó y me pasó su teléfono y ahí le di la información. Cuéntele a la audiencia qué información le entregó usted al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo le dije al presidente, presidente, le habla Vicky Jaramillo, o sea, me presento, le digo, es Vicky Jaramillo, tengo que darle una razón. Yo conocí a un señor en misa, ese señor lleva tiempo llamándome y dice que tiene un familiar en la cárcel que se llama Enrique Pardo y ese familiar es compañero de celda del señor Juan Guillermo Monsalve. El señor está dispuesto a decir la verdad, su familiar me lo ha expresado en muchas ocasiones y pues, presidente, yo le escribí al doctor Lombana y el doctor Lombana me bloqueó y pues le estoy informando. ¿Qué le dijo el señor expresidente Álvaro Uribe ante las manifestaciones que usted le dio? Él me dijo, Vicky, comunícate con Diego Cadena, infórmale a él. Y recuerdo, eso sí lo recuerdo perfecto, cuando me dijo, ojalá el Señor diga la verdad. Bueno, vamos a ver otro momento porque Jaime Granados, el abogado de Álvaro Uribe Vélez, al darse cuenta, bueno, es que Vicky realmente es una persona que parece muy lenta, que a pesar de que le enseñaron qué tiene que decir en el juicio, pareciera que se le olvidó algo así, y Jaime Granados, enojado, es porque realmente está enojado, le llama la atención, prácticamente la regaña, y ella comienza con un nerviosismo bastante fuerte. Vamos a verla acá. Dijo usted en su respuesta para contextualizar esa conexión o conocimiento que le dio el aquí acusado Álvaro Uribe de Diego Cadena, de que ese día usted le entregó un sobre con un chat. Mi pregunta es, ¿ese chat tenía alguna relación con los hechos hoy expuestos? Objeción, señoría. Lo que No. dijo la testigo fue objeción, señora. Sí, no sé si usted no me escucha la testigo cuando digo objeción. Le ruego el favor a la testigo, siguiendo las instrucciones de la señora juez, que antes de contestar espere 2 o 3 segundos y se escucha mi voz que diga objeción hasta que la señora juez no decida, no conteste, por favor. La objeción, su señoría, radica en que lo que Entonces, dijo la doctor, es testigo. que ella ya dijo, ya había contestado, dijo que no. Señora bueno. Victoria, le voy a advertir que por favor tengamos en cuenta las recomendaciones que desde el inicio de su declaración se le pusieron de presentes. Continúe, señora fiscal. Gracias. De acuerdo con su respuesta, cuando contextualizó cómo le fue presentado telefónicamente Diego Cadena, usted expresó que
el acusado Álvaro Uribe Vélez le dijo que para estos casos se comunicara con Diego Cadena. ¿Para qué casos es que le tocaba comunicarse con Diego Cadena según su respuesta? Estoy tratando de recordar qué caso era, pero no era ese tema, del tema de lo que estamos tratando aquí. No, mi pregunta es que usted responde que el doctor Álvaro Uribe le decía que para estos casos se comunicara con Diego Cadena. ¿Qué quiere decir para estos casos? En este momento no lo recuerdo. Noten que ella aquí le empieza a temblar la voz, comienza a pensar malas cosas antes de hablar y ya empieza con no sé, yo no recuerdo, porque le llamaron la atención y le llamó la atención su jefecito. Pero entonces vamos a ver que a raíz de este nerviosismo que ella empieza a generar, o sea, yo creo que el minuto o minuto y pico después, le echa la culpa a el Iván Cepeda y a todos los abogados que están junto a él. Miren cómo lo que hace. Yo entiendo que la defensa esté aquí al lado y estén pendientes, pero yo me pongo muy nerviosa porque ellos hablan, se pasan mensajes. Eso a mí me causa, o sea, no sé si o sea, les pido que me disculpen, pero la verdad es que se hablan entre ustedes, se hablan al oído. O sea, de verdad que yo merezco respeto y pues yo no veo a nadie hablando ni comunicándose y se pasan el teléfono, se hablan, se acercan. O sea, yo me pongo muy nerviosa. O sea, entiéndame, no estoy acostumbrada. El señor abogado en un momento cuando, o sea, yo contesto rápido porque yo quisiera salir ya de esta situación, me encantaría, de pronto creo que me hace falta pensar más, pero en un instante yo estaba aquí sentada mirando la pregunta de la señora fiscal y me estabas haciendo una pregunta que yo contesté de una, porque el señor abogado, perdóneme que lo señale, veo que usted le hace así con las manos, yo me pongo nerviosa, o sea, soy humana, o sea, yo quisiera que me diera la tranquilidad de estar aquí tranquila. Si yo me miro hacia allá, hablan, se dicen secretos, se pasan el teléfono, me pongo nerviosa. Señora Señoría, Victoria una Eugenia, moción de orden. precisamente la ubicación que le solicitamos mantenga es para que usted no se distraiga. Y hay que aclarar que la defensa no está presente, ¿ya? La defensa es el doctor Jaime Granados Peña y el doctor Lombana como suplente. Acá tenemos a un representante o dos representantes del señor defensor que están al tanto de todo lo que sucede acá en la sala. Entonces, para que usted no tenga esos distractores, desde el inicio de su declaración se le solicitó que mantuviera esa posición en la que se encuentra. Si el despacho hubiese observado que los apoderados de las víctimas estuvieran interrumpiendo la audiencia o estuvieran haciendo manifestaciones que van en contra de su integridad, tenga la plena seguridad, señora Victoria, que el despacho les hubiera llamado la atención. Bueno, perdón, Señoría, sí, doctor Granados. sí, Para una moción de correrle de orden. traslado, declaración de 15 de noviembre, Perdón, ya, señora doctor. fiscal, antes del traslado, puedo hacer una moción de orden, que por eso le pedí a la señora juez me permitiera hacerla, y es la siguiente. Primero usted ya le aclaró a la testigo, a la señora Victoria Jaramillo, que no somos los que están ahí, a los que se refirió, miembros del equipo de la defensa. Como indicó la señora juez, el equipo de defensa soy yo y el profesor Jaime Lombana, que los dos estamos virtualmente conectados, y físicamente está el señor Franklin Guevara, que es el de apoyo, que está en la parte de atrás, no está sentado al lado de la señora fiscal. Pero usted ha señalado que se siente afectada, distraída, incómoda e incluso irrespetada, y ese tema es el que amerita la moción de orden, porque su señoría, independientemente del rol que uno cumpla en esta audiencia, el testigo, como toda persona que habla, tiene derecho que sea escuchado en silencio. Y en ese sentido, más allá y estamos hablando de la prueba de la fiscalía, pero todos los testigos, cuando hablen, tienen que ser escuchados en absoluto respeto y silencio. Y lo que manifiesta la testigo viva voz es que no está observando eso. Y en ese sentido, entienda esta defensa, que le haya razón a que cualquier persona amerita que la escuchen en silencio. Entonces yo le solicito como moción de orden, instruya para que efectivamente mientras declare un testigo no se puede hacer gestos, manipulaciones, pasar papelitos, pasar celulares o hacer cualquier otra expresión, primero que distrae al testigo y segundo puede ser interpretado por el testigo como una manifestación de irrespeto. Gracias. No, lo de los Gracias, papelitos me señor parece que no hay ninguna razón para no senador. pasarlo o ver el Debe dejar teléfono. constancia que efectivamente no ha escuchado ruidos, no ha escuchado manifestaciones ofensivas en contra del testigo y otra circunstancia es que los apoderados de las víctimas de pronto hablen entre ellos, pero en manera alguna están interrumpiendo la audiencia. De hecho, si lo hicieran, el despacho no lo permitiría y en el momento que sea oportuno les llamaría la atención. Y así lo hago con cualquier persona que se encuentre presente. Incluso aquellos que vienen a interrumpir, que no hacen parte de este acto procesal, también les he hecho esa recomendación. Por favor, señora fiscal, indíquele, y la señora, manténgase hacia frente. De hecho, usted está acá en este estrado judicial, no está siendo presionada, usted no está de manera libre, y cuando uno dice la verdad, pues no tiene necesidad de ponerse nerviosa. El momento en que usted solicite una pausa, la podemos hacer. Cuando se sienta cansada, de ninguna manera se le va a restringir ese poder descansar, poder tomar su agua, poder salir al baño, y para evitar que usted misma se distraiga, si una persona se habla con otra o no se habla, entonces manténgase en la posición en la que se encuentra y con eso usted evita esas interrupciones. Bueno. Aquí Vicky lo que hizo fue únicamente victimizarse. Lo que pasa es que obviamente del regaño de Jaime Granados,
ella quedó muy nerviosa y se descargó, fue con las personas que no debe, simplemente que porque se pasan en un celular, que porque hablan tapándose la boca. Perdón, pero es que Jaime Granados también ha hablado con personas que están a su lado y se tapa la boca. Pero muy bien, ella quiso victimizarse y enlodar a Iván Cepeda de paso, que de hecho no es la primera vez que lo hace, porque en el pasado ya dio una declaración en la prensa de que Iván Cepeda le estaba haciendo mucho daño. Vamos a ver por qué dijo esa cosa y aquí la fiscalía le hace la pregunta directamente. No hay lugar a la objeción, se le está preguntando concretamente por el daño que presuntamente le había causado una de las presuntas víctimas, Iván Cepeda Castro. Responda, por favor. No quiero responder eso. No lo puedo responder, no podría decirlo en este momento después de 7 años. Su señoría, para que requiera a la testigo que se encuentra bajo la gravedad del juramento y no sé si se encuentra alguna excepción para no manifestarlo. Señora Victoria, se le está indicando por una manifestación que usted realizó en un chat para que por favor le responda a la fiscalía. Pues lo que le puedo decir es que, pues que el periodista Daniel Coronel me hizo una entrevista. Perdón, se le está preguntando exactamente por el señor Cepeda Castro. ¿Cuál fue el daño que usted creía que había realizado? Eso es en concreto lo que la fiscalía le está preguntando. Pues, señoría, insisto en mi objeción y perdóneme por la insistencia que no suelo hacerlo, pero es que aquí además, según Pero usted resulta. pregunta, y objeto a su pregunta, su señoría, es que usted está pidiendo una opinión y el testigo no debe opinar, debe hablar de lo que le consta, punto, no más. No le estoy haciendo ningún interrogante, le estoy transmitiendo lo que la fiscalía le preguntó, doctor, y le estoy accediendo a la petición de la fiscalía de requerir a la testigo para que responda a la pregunta. Sobre una opinión, Proceda, por señoría. favor. Yo no sabría cómo entender la pregunta. No, es que no lo entiendo, porque cuando a uno le hace una pregunta de que alguien le ha hecho daño, seguramente uno en chat dice cosas, escribe cosas, uno es humano, de pronto yo me sentía en ese momento profundamente presionada y contesté eso. O sea, yo no tengo cómo, después de 7 años, cómo responder algo que en ese momento yo estaba diciendo, o sea, una manera como de defenderme, ¿me entienden? Gracias, doña Victoria. ¿De quién se sentía presionada? Eran muchas noticias, decían muchas cosas, hablaban, incluso la señora juez ahorita dijo, ya no podemos seguir escuchando lo que digan las redes sociales. En ese momento, o sea, yo me sentía supremamente presionada por los medios. La primera entrevista que di se la di a Daniel Coronel, al periodista Daniel Coronel, él me hizo preguntas, luego vinieron otros, o sea, a mí la prensa me dio muy duro, otro señor me escribió, o sea, dañó mi buen nombre también. Entonces, yo en ese momento sentía que todas esas noticias, que toda esa información, que todo lo que estaba pasando en ese momento, que me estaba haciendo daño como persona, como ser humano, con una persona que tiene derechos también a tener su intimidad. O sea, yo ya me sentía completamente atacada. O sea, salir en los periódicos, salir en El Tiempo, contestar entrevistas. O sea, todo esto para mí me hacía sentir como que eso me estaba haciendo daño. Primero, nadie la obligó a ella a ir a esas entrevistas. Así que yo no sé por qué menciona tanto a Daniel Coronel, ¿cierto? Lo menciona bastante como tratando de inculparlo a él de algo, pero pues nada que ver. Segundo, si ella está bajo estrés por las revistas, por los periódicos, por los medios de comunicación, ¿por qué culpó a Iván Cepeda que no tiene nada que ver con eso? Ah, qué buena táctica tiene esta gente, ¿cierto? Ahora vamos a ver, que este momento me gustó bastante, donde el periodista Daniel Coronel da una opinión de ella. Vamos a escucharlo. De esta testigo habíamos escrito una columna que se llama La testigo desmemoriada. Probablemente en un receso podamos repasar esa columna. Lo que estamos viendo muy claramente es que la señora entró en contacto con Diego Cadena porque el que le dio esa información de contacto fue el expresidente Álvaro Uribe, no ninguna otra persona. Segundo, la testigo pasó a llamarlo en la primera parte Diego, y que éramos muy amigos y que era muy chistoso, a llamarlo el doctor Cadena. Tercero, es bueno que ustedes tengan en cuenta que el señor Ricardo Williamson, que ella nombra, es hermano de María Mercedes Williamson, la entonces suegra de Jaime Lombana. Y ella y Jaime Lombana estaban en el mismo patio de la cárcel en el día de la reunión de Diego Cadena con el testigo Juan Guillermo Monsalve, donde estuvo Pardo Hache y estuvo también el abogado Héctor Romero. Es algo que ustedes les pido que mantengan en la cabeza porque hay una maniobra larga para que se olvide de la coincidencia de esas circunstancias. Doña Vicky Jaramillo usa su memoria selectiva y se finge olvidadiza, pero le conviene. Siento que se están extendiendo como mucho con esta testigo, que lo único que tiene que, lo único importante que tenía que decir ya lo dijo, sin quererlo. Todo lo demás es alargarse con una persona que va y viene y que se hace todo, pero bueno, en fin, miraremos cómo la fiscalía maneja este interrogatorio y cómo la defensa después va a tratar de alargar y alargar.
sobre esta testigo, que poco tiene que decir. Como dice el periodista Daniel Coronel, esta es una testigo con una memoria muy selectiva, porque solamente se acuerda de lo que le conviene a ella y le conviene a Álvaro Uribe Vélez, pero todo lo demás, que no le conviene y que no le sirve, no se acuerda. O aplica la que yo no sabía, yo digo cosas que no me acuerdo o digo cosas que no estoy pensando, se me salen palabras de la boca sin darme cuenta, así como la chimoltrufia. Así como yo digo una cosa, también digo otra. Muy bien, esas todas las tácticas que ella puede utilizar para desviar el juicio o desviar la culpabilidad de ella y de Álvaro Uribe Vélez, lo va a hacer. No sé si lo han notado, de pronto ya lo notaron, pero es que esta señora tiene 50 años, o creo que 51 años, y ella habla como si fuera una adolescente, como de entre 16 y 18 años. Ella tiene un comportamiento muy de niña, de joven, coqueta, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos que es una yayita y que con eso es que ella ha construido toda su vida. Y segundo, el día que el abogado Diego Cadena fue a la cárcel a verse con Juan Guillermo Monsalve y que también estaba ahí este Hache, esta señora estaba también en el mismo lugar a la misma hora, pero en otra mesa con otra persona. Qué curioso, qué estaba ocurriendo ahí, que nos están ocultando, que no quieren contar. Y que ese tema, miren, que no se tocó en el juicio, no se hizo la pregunta que qué estaba haciendo ella ahí. Eso no lo sabemos. No sé por qué la fiscalía pues no le hizo esa pregunta. Pero muy bien, entonces vamos a ver por último cómo el abogado de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, intenta dilatar el juicio haciendo preguntas que ya se hicieron. Y de paso llega Álvaro Uribe Vélez con una cruz aquí de cenizas en la frente, gigantísima, enorme. Así que vamos a ver. ¿Usted alguna vez había hablado con el señor Ricardo Williamson? Nunca había hablado con el señor Ricardo Williamson. ¿Alguna vez usted había tenido noticia que existiera el señor Juan Guillermo Monsalve? Mírenme, este Repetitivas, usted personaje, No, miren el tamaño de Completamente la repetitivas. Entiendo que se puede, pero ya muy repetitivo el tema. Gracias. El tema específico que tuviera conocimiento de Juan Guillermo Monsalve no había sido abordado Ya ofrece la previamente. respuesta, continúe, señor defensor. Gracias. En algún momento, el doctor Álvaro Uribe Vélez le pidió a usted que contactara a Juan Guillermo Monsalve. nunca. En algún momento, el abogado Diego Cadena le informó a usted que las tareas que estaba realizando tardíamente, por lo que vimos, estuviesen dirigidas por una orden del doctor Álvaro Uribe Vélez. Su No, señoría. jamás. Ok. Por último, Venga, usted para podría poder- informarle. Perdón, doctor, estaba recordando a la señora que espere un poco para poder dar trámite a las objeciones, porque continúe, doctor Granados. Y otra cosa, él Sí, está gracias. pidiendo fe de lo que no pasa. Realmente, No de lo que quisiera pasa. tener claro que antes de ese 31 de diciembre del 2017, usted no sabía quién era el señor Enrique Pardo Hache. No sabía quién era Enrique Pardo Hache. Ok. Su señoría, la defensa, creo que no tiene en este momento más preguntas que hacer en Señora el juez. contrainterrogatorio. El doctor Uribe Vélez quiere intervenir. Señor, sí, señor procesado. Señora juez, respetuosamente, podríamos tener un receso de 5 minutos para hacer una consulta con el doctor Granados. Sí, señor. Decretamos entonces una receso 5 minutos. Continuamos a las 2:52. Gracias, señora juez. Gracias. Miren el tamaño de la cruz de ceniza del doctor Uribe, siempre la discreción. Yo todavía me pregunto, ¿era necesario llevar una cruz tan grande en la frente? Pues bueno, si le sirve a él para aparentar ser muy de Dios, muy entregado a la iglesia, muy purecito, el señorcito, abuelito, ya con canitas y todo eso, que no sabe manejar un celular, porque eso siempre pasa, que cuando habla Uribe, el volumen lo tiene bajo como si no supiera manejar el celular. Pero bueno, eso fue todo. Voy a seguir subiendo cortos de lo que ocurre en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, así que sígueme, comenta, dale like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.